Ya está grabando adelante. Ya, si quieres pasa la otra. Estos dispositivos se suelen emplear en las siguientes aplicaciones: levantamiento de pesos debido a la elevada ventaja mecánica que ellos se consigue, realización de fuerzas de gran magnitud en prensas, obtención de buen posicionamiento en un movimiento axial. En general, los tornillos de potencia son mecanismos irreversibles, de modo que el giro del tornillo hace avanzar la tuerca, pero el desplazamiento de la fuerza es incapaz de hacer girar el tornillo debido al desfavorable ángulo de transmisión del sistema en ese sentido. Estos tornillos son diferentes a lo que se emplea en uniones atornilladas, ya que en este caso el objetivo fundamental no es la unión de piezas, sino la transformación de movimiento y transmisión de cargas. La forma de rosca de los elementos engranados es distinta. Los principales tipos de roscas que se emplean en este sistema de transmisión son: rosca cuadrada. En cuanto a fricción por desplazamiento, presenta una buena eficiencia, pero baja ventaja mecánica y difícil de maquinar y es de elevado coste. Rosca Acme, utilizada en máquinas herramienta. Rosca trapezoidal. Es la más sencilla de maquinar y menor coste que que las roscas cuadradas, perdón. Diseña para resistir cargas en una dirección. Rosca cuadrada modificada. Es de mayor facilidad de maquinado y misma eficiencia que la rosca cuadrada. Rosca Acme truncada. Cuando se requiere paso grande con rosca profunda debido a algún tipo de tratamiento térmico. ¿Qué onda? ¿Qué pasó o qué? No cambia. Ujú. ¿Quién está presentando? Si quieren, mándenme la presentación. Ahí está cambiando. Consideraciones de esfuerzo para el diseño de los tornillos de potencia. A la hora de diseñar un tornillo de potencia se debe de tener en cuenta los siguientes esfuerzos. Presión por aplastamiento, esfuerzo por pandeo, esfuerzo de corte o flexión de la rosca, esfuerzo de tracción con presión del cuerpo y esfuerzo combinado en el cuerpo y velocidad crítica de descenso. En una función de la admisión que cumplen los tornillos se puede clasificar en tornillos de unión o tornillos de potencia. Por un lado, los tornillos de unión, los que comúnmente conocemos, se emplean para unir, asegurar dos o más partes de las estructurales de una máquina o estructura. Pueden ser distintos tipos, como tornillos de cabeza, tornillos de prisioneros o de fijación, pernos o espárragos, etc. Por otro lado, los tornillos de potencia, es el objeto de este tutorial, son aquellos destinados a la transmisión de potencia y movimiento, y que generalmente se utilizan para convertir un movimiento angular o de giro. El movimiento se traslada a lineal, acompañado además de una transmisión de esfuerzo. Los tornillos de potencia se usan en muchas aplicaciones como tornillos tornillos de avance en máquinas, de herramientas mordazas, gatos mecánicos para elevar un vehículo, en prensas y otros dispositivos elevados de cargas, máquinas universales de transición y comprensión, etc. En este sentido, es muy usual el empleo de mecanismos constituidos por tornillos de potencia, por el lado de elevación o traslado de carga debido a que permite desarrollar grandes fuerzas a lo largo de su eje.
Creo que mi compañero, un compañero no está, maestro, así que voy a leer esta diapositiva. Ok. Funcionamiento que rige el mecanismo de potencia es muy sencillo. Un tornillo puede ser considerado de manera simple, que está formado por un cuerpo cilíndrico que sería el bastaño o la caña del tornillo, sobre el que se enrolla el plano inclinado formando los filetes de la rosca del tornillo. Y aquí nos muestra una imagen que estas serían las vueltas que da el tornillo o los pasos que tiene para poder hacer su movimiento en un eje vertical. Ahora bien, si dispone de una tuerca enroscada en el tornillo, al hacer girar el tornillo 360 grados, la tuerca recorre sobre el plano inclinado a una longitud circunferencial igual al pi por diámetro de distancia. Ah, Sí, no, si quieres, parece compañeros, como que tiene problemas con el internet. A ver, y continúa a ver si ya se escucha mejor. ¿Sí me escuchan los demás a mí? Sí, Sí. sí, profe. Leo el último párrafo. A ver, dale. Dice, ahora bien, si se dispone de una tuerca enroscada en el tornillo, al hacer girar el tornillo 360 grados, la tuerca recorre sobre el plano inclinado una longitud de circunferencia igual a pi por diámetro, siendo el dm el diámetro medio, y se traslada a una distancia que se describe como p, según la dirección axial o longitudinal del tornillo. La distancia longitudinal recorrida por la tuerca, ahí se quitó la... Como que el compañero tiene problemas, ¿no? Con internet. ¿Quién es el que estaba proyectando? Se le fue la luz, profe. Ah, las chidas. ¿Quién tiene la copia de eso? O nada, resulta que nada más el compañero lo tenía. Yo la No, tengo, aquí la profe. traigo, aquí la traigo. No, es que no puedo proyectar porque estoy en el celular. Mándamela a mí, yo la proyecto. La pongo yo. Yo estoy en computadora. Ah, bueno, el que la tenga también en su computadora la puede proyectar. ¿En qué hoja se quedaron? Ya para abajo. En la 8, creo. Creo que fui en la 8. Fue en la 8. Sí, ahí. Bueno, ahí de la distancia longitudinal recorrida por la tuerca en una sola revolución se llama paso o avance, siendo el ángulo de paso alfa, dado por la expresión alfa igual a tangente inversa por la distancia longitudinal entre pi por el diámetro medio de la rosca. La rosca creo que tiene 3 diámetros, es el medio y los 2 de los extremos. La siguiente. Generalmente los tornillos de potencia trabajan sometidos a un resonamiento elevado por la fricción continuada entre las superficies de las roscas de tornillo y tuerca. Por ello, factores como el desgaste o el calentamiento excesivo de las superficies van a ser importantes en su diseño, además de las consideraciones de resistencia puramente mecánica de la estructura del tornillo.
Así, aparte de las cualidades que han hecho muy popular el uso de tornillos de potencia, como la sencillez de su diseño, bajo costo de fabricación y la posibilidad de su fabricación con gran exactitud. Ese elevado rozamiento y por tanto la baja eficiencia de la transmisión, lo que constituye una desventaja en su uso. No obstante, este inconveniente puede ser solventado en parte con el uso de rodamientos de bolas o collarines, que permiten disminuir el coeficiente de rozamiento o incrementar la eficiencia del mecanismo. En tornillos de potencia, las roscas más empleadas en el fileteado del tornillo son las roscas cuadradas, la rosca ACME y la rosca unificada. A continuación y de manera esquemática, las siguientes figuras muestran los tipos de roscas más empleadas para su visualización. Aunque la rosca cuadrada es la que posee mayor diámetro y eficiencia, se prefiere principalmente la rosca ACME, con ángulo de 29 grados, por el buen ajuste que consigue este tipo de rosca. Además, otro factor que influye es que la rosca cuadrada no está normalizada. Mientras tanto, la rosca ACME con la unificada sí la están, lo que permite su base y construcción mediante todos los procedimientos existentes de fabricación. Sigue. La letra A en los siguientes problemas va a ser el ángulo de hélice. El símbolo lambda será el ángulo de avance. La letra P es el paso o avance del tornillo. DM significa diámetro medio del tornillo, también denominado diámetro primitivo. Letra F mayúscula significa suma de todas las fuerzas axiales que actúan sobre el tornillo. Representa la carga de elevar o descender. La letra P mayúscula es la fuerza necesaria a aplicar al tornillo para vencer la fuerza de rozamiento y hacer descender la carga por el plano inclinado de la rosca del tornillo. La letra N mayúscula significa fuerza normal al plano de la hélice del tornillo. Micro N mayúscula representa la fuerza de rozamiento que es necesario vencer para hacer girar el tornillo. Micro C minúscula es el coeficiente de razonamiento en el collarín. Las letras D, C minúsculas son el diámetro medio del collarín. La letra P minúscula es el paso o avance del tornillo. Entonces ahí es donde va a tener que agregar el voltaje. ¿De acuerdo? Ahí van los 5 volts. Y ponen de un punto a otro en la parte superior y toda la parte inferior, ahí es donde va a pasar el voltaje. ¿De acuerdo? Está conectado de forma diagonal. Entonces hay que poner ahí el voltaje. Y ese voltaje vamos a No se pueden poner el mío para que los otros sus compañeros continúen, por favor. vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la conexión físicamente. Las conexiones que ya tenemos, así lo dejamos. Simplemente vamos a agregar una siguiente. O sea, Ahora sí póngase el que iba a hablar, quítese el mute. Las letras de M minúsculas es el diámetro medio del tornillo. MF es el valor del momento flector en la base de la rosca de valor F por H entre 2. Que F, aquí recordamos, es la suma de todas las fuerzas axiales. La W es el valor del módulo resistente de la sección del perfil de la rosca en la base. Las letras L, E se define como la longitud efectiva equivalente de la columna del tornillo, también llamada longitud de pandeo. La letra I minúscula es el radio de giro de la sección bruta del tornillo. En este caso, el valor del radio de giro que se considere deberá ser el de aquella dirección que resulte mínimo. Y igual a I mínimo. La letra L mayúscula es la longitud real de la columna o vástago del tornillo. Y la letra B es el coeficiente de Sveltez, cuyo valor dependerá de las condiciones de apoyo o sujeción de los extremos de la columna del tornillo.
Maestro, ¿me escucho bien? Sí, te escuchas. Ah, ok, es que tuve problemas con el internet. ¿Pueden regresar la diapositiva para anotar la fórmula? Ahí mero en la otra. Ahí ya se lo pasaron. Ahí. Esa mera. Ya está. Gracias. Bueno, si me escucho trabado o algo, maestro, ¿me puede decir? Sí, dale. Ok, bueno, este problema nos señala que hay un tornillo que se está operando. La tuerca está cargada en su movimiento, está rígidamente guiada. Suponer que el rozamiento del cojinete de bolas es despreciable, el tornillo tiene un diámetro exterior de 2 pulgadas y una rosca triple acme de 3 filetes por pulgada. El coeficiente de rozamiento de la rosca es de 0.15. La carga y ponen debajo del tornillo está la rosca y hay una especie de bolas abajo. Ese sería el core, lo que hace que no haya un rozamiento entre la rosca y el suelo o la estructura. El cojinete bien podría ser algún valero o simplemente la rosca. ¿Vale? Aquí tenemos del lado izquierdo superior un dibujo sobre el tornillo. Aquí tenemos representada la rosca triple acme y el tornillo de la tuerca. Ahora bien, el tornillo se ve de esa manera porque la parte de abajo la quitamos, ya que el tornillo cuenta con un cojinete y se desprecia el rozamiento. Entonces lo podemos eliminar de una vez. Y el diámetro de la rosca es de 2 pulgadas. Sabemos que el tornillo tiene 3 hilos, 3 filetes por pulgada. Y aquí tenemos lo que viene siendo a continuación. Dale. Nosotros vamos a sacar el paso y lo vamos a sacar viendo sus características que tiene, es una pulgada. Lo que nos quiere decir que en una pulgada hay 3 hilos y para sacar nosotros el paso tenemos que ver que el tornillo avanza, tiene una aceleración de los pasos. Entonces, el paso que da, el primer paso que da vendría siendo un tercio, ya que haces una pulgada por cada 3 hilos o 3 siete. Sería un tercio de paso. Entonces, ese sería el paso número 1. No sé si puedas quitar la presentación y ver si la puedo presentar yo.
Ok. Bueno, nosotros tenemos aquí los pasos entonces. Esto viene siendo los pasos que va a dar nuestro tornillo a lo largo. Eso lo podemos tomar como la aceleración que va a llevar el tornillo sobre un solo eje. Esta sería la aceleración, sería el paso. Entonces lo que vamos a poner va a ser paso es igual a un tercio. El paso es igual a un tercio. Ya que tenemos sacado el paso, vamos a sacar la altura y la base que tienen estos mismos tornillos. Este tornillo marca triple acme en este caso. Esta parte de aquí. Esta fórmula viene ya predefinida para los problemas que estamos viendo. Cambian si el tornillo es diferente, en este caso es un triple acme, por eso tenemos nosotros este. Profe Jonathan, por ejemplo, si tuviera, o bueno, si nos dijeran que el tornillo tuviera cuatro roscas, ¿sería un cuarto o porque es un tercio? Sí, si tuviera 3 filetes o 3 hilos sería un tercio o un cuarto o dependiendo los filetes que tenga el tornillo. En este caso nos especifica que tiene 3 hilos por pulgada que vienen en la parte de debajo del diámetro. Tenemos 3 hilos por pulgada, por eso está dividido el tornillo en 3 secciones y aquí tenemos la pulgada. ¿Qué onda? Tiene muchos problemas, compañero. ¿Qué tal si lo paso para otro día? Que ahora más va a explicar ese problema, ¿no? Sí, maestro. O sea, te escucha muy cortado casi todo, muy apenas escuchó la teoría y pues, digo, la teoría la pueden leer los compañeros, ¿no? Pero si ocuparía que fuera más, que no se cortara cuando estén explicando el problema, porque pues eso es lo más importante. Entonces, igual, si quieres al final, ahorita que empiecen los del otro equipo y si queda tiempo explicas el problema, si no la otra clase. Como que ya puse una clase de recuperación el siguiente lunes, me dijo su compañero representante. Pero sí se escucha muy intermitente. No sé si ese otro de tus compañeros lo puede explicar. Y pues si no, pues es por su internet, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le podemos hacer? Más que cambiarlo de fecha. ¿Cómo va? Sí, maestro, creo que sería lo... Nada más ahí, pues, está bien lo que investigaron, el ejercicio se me hace bien. No sé si pusieron actividad, a ver, pon la actividad que iban a poner, que iban a encargar, por favor. Ok. Igual vayan tomando screenshot de actividad, ¿no? Mientras, casi le pueden resolver los demás. Y pues, ¿qué les puedo decir? No se pusieron de acuerdo totalmente para la clase, entonces ahí se nota, como que no sabía quién iba a seguir o así por el estilo, ¿no? Creo que un compañero. No, está bien, no lo estoy, déjame acabar, no, es que diga constructiva. Parece que un compañero faltó, es porque alguien empezó a leer ahí que un compañero, porque un compañero había faltado. Y pues
no lean todo, ¿verdad? Sí, sí está bien que pongan la teoría y lo lean, pero pues tampoco se pongan así a leer todo el show. ¿Qué más? Y pues el que explicó el problema, pues ahí que tenga cuidado con su internet. Digo, sé que no, a lo mejor no es completamente su falla, porque pues a lo mejor pues es el internet con el que pueden o con el que tienen para pagarlo, ¿no? Pero sí se escuchó mucha intermitencia. Este, y pues los voy a mover para, al menos la explicación del ejercicio, los voy a mover para otro día, la siguiente semana. Además, no sé si pusieron atención a algo que dijo su compañero, creo que fue Juan de Dios. No sé si todos ya vieron la imagen que les mandé ahí por el chat de aquí de la clase. Sí, abrieron la imagen. Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Bueno, este es un mecanismo de precisión, ¿no? Es un tornillo sin fin de un motor de corriente directa que básicamente esa cosa que ven sobre los rieles era una mesa, pero ahí no estaba terminado. Esta mesa tenía que transportar 1 kilogramo durante todo su longitud, ¿no? Entonces el tornillo de potencia o el tornillo sin fin, pues el tornillo de potencia que ven ahí, no podía solo, ¿verdad? De hecho, es como mencionó su compañero, no es lo más recomendable. Y la única manera de resolver eso es que, por ejemplo, en las bielas o en los rieles, que le pongan rodamientos. Si alcanzan a ver eso, que está el tornillo y al lado tiene como que dos bielas o dos rieles, por así decirlo. El tornillo sin fin por sí solo no va a poder moverlo bien. Sí se mueve, pero no es como mencionaban ahí en la presentación, no es del todo aceptable. Y la única Pero los forma rodamientos, ¿dónde se pondrían, profe? donde, a ver, déjame les comparto porque va. A ver mi pantalla, ya ven mi Sí. pantalla. Bueno, ese es el tornillo. ¿Estamos de acuerdo? Esta cosa que está aquí es pues el principio de la mesa. No está terminada, pero era la mesa. Es el motor para mover tornillos sin fin. Las bielas o los rieles son estos dos. ¿Sí lo ven? Entonces, si se quiere poner a funcionar todo esto cargando 1 kilogramo, no se puede realmente bien. Sí lo va a mover, pero se va a ver como que intermitente o como que le falta fuerza al motor. Pero si le pones rodamientos en esta parte y en esta parte, es uno por cada lado, ¿no? Uno y uno aquí. Eso ya te soluciona ese percance, ¿no? O esa falla, por así decirlo. Que es lo que mencionan ahí en la teoría que presentaron sus compañeros. Entonces es muy posible que cuando usen un tornillo sin fin y tengan estos rieles o bielas, pues no les funciona adecuadamente. ¿Por qué? Porque esas cosas aquí, pues junto con esta unión genera como fricción. Y cuando tú pones el rodamiento, pues el rodamiento les quita, se puede decir, esa fricción, ¿no? Y ya pueden moverse libremente. De aquí, por acá, de aquí, por acá. Tiene que estar muy exacto la guía, ¿no, profe? Para que no se tuerza. También, por eso, si pones rodamientos, te ayuda a que ya sea más, ¿cómo se llama? A que no esté torcida. Porque los rodamientos te lo van a enderezar casi como que a fuerza, ¿no? Una manera es ponerlos aquí y otra manera es ponerlos también acá, ¿no? De cualquier forma. Bueno, creo que sí dependiera de la carga. Si es una carga axial o una carga radial, sí dependería. Pero de igual forma lo más
Lo más correcto sería aquí. O en lugar de guías, profe, poner ahí 2 sinfines y que esté uno acoplado con el otro mediante una banda. O sea, sí, se puede de otra manera, pero o sea, ese es el ejemplo de los tornillos de potencia. Ya usar una banda es una transmisión. Pero sí, o sea, hay más distintas maneras de arreglar esto, obviamente. Pero, esto fue un proyecto que tuve en la universidad, como hace 5 años. Nos encargaban este mecanismo. Y la neta sí estaba complicado. Pero ahorita que su compañero mencionó eso, sí me acordé de que tenemos que poner la mesa aquí para que funcionara adecuadamente todo. Y pues, ahí es un ejemplo, ¿no? De lo que mencionaron. Entonces, pues, vamos a pasar con el otro equipo que es el de engranes o rodamientos. Engranes, profe. Bueno, ya aprendieron del primer equipo. Pues empiecen, y esperemos que no tengan problemas con el internet. Ok, ¿y me escucha, ingeniero? Sí, ya te escuchamos. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, Ok, déjame comparto la de esta. Ya la estoy compartiendo, ¿sí se ve? sí. Ah, bueno, somos el equipo, digamos que el último equipo. Vamos a hacer el de los engranes. Nos tocó el tema de los engranes. Estamos conformados por Jesús Gerardo, Ángela Rubí, Werson Azael García, Martín Alfonso Lara, Ana Karina, que creo que ahorita no está conectada, Daniel Rodríguez Medrano, José Guadalupe Valencia, José Eduardo Chavarría y Isaac Esteban. Empiezo yo, profe. A mí me tocó, nos repartimos. A mí me tocó qué son los engranes. No sé si ustedes, compañeros, saben qué son los engranes, ya que creo que la mayoría trabaja, en su trabajo los ocupan, o alguno que no sepa qué son los engranes. Yo creo que todos lo conocen, pero nadie quiere participar. Ah, bueno. Mire, si los que no sepan qué son los engranes, que creo que todos, porque pues no Y a ver, respondieron. ahí levantó su mano, ahí levantó la mano Luis Miguel Suárez. Profe, bueno, Adelante. los engranes los utilizamos para el proyecto de robótica del tetra pasado y los utilizábamos para para que movieran o elevaran una pieza que, pues, tenía que elevarse, que era que se trasladaba hacia arriba. Los usábamos, pero pues no, es muy difícil hacerlos, bueno, calcularlos bien. Pero se me hace que ahí, compañero, en eso de lo de traslación, es el de lo del tema pasado, ¿no? Lo de los tornillos. Porque un engrane no te genera un movimiento traslacional, es puro rotacional. Es No, como dijo Aquilera, es solo una pieza el engrane. Hace movimiento cuando dos engranes o más, están unidos para que pues hagan algo motriz o arrastren algo o hagan un movimiento. Ya ahí le tienes que poner fuerza y le tienes que poner algo para que muevan los engranes, así para que se muevan entre sí. Pero un engrane en sí no hace ni fuerza, no hace movimiento, no hace nada porque solo es una pieza. sí, pero yo creo que es lo que se refiere a su compañero. A veces, digo, no sé si utiliza una caja de engranes o también los motorreductores que te bajan la velocidad, pero te aumentan la fuerza. Entonces quiero creer Ok. que eso se refiere, ¿verdad? Ahí sí. Utilizamos el motor a pasos que se podría considerar que sí trae una transmisión ahí en su interior.
Ok. Entonces, a lo mejor sí usaron un motorreductor que adentro está lleno de engranes. Es una caja de engranes. Y lo que hace eso es le baja la velocidad, pero le aumenta el torque o la fuerza. ¿No? Pero bueno, continúe, compañero. Bueno, mire, los engranes son juegos de ruedas que disponen de unos elementos salientes denominados de los dientes. Los dientes son los que encajan entre sí, de manera que unas ruedas, las motrices, arrastran las otras, las conducidas o arrastradas. Ahí ya cuando están unidas, transmiten el movimiento ocular o de circular a circular. Es cuando se pueden mover al movimiento de las manecillas de reloj, o también las puedes poner en contra. Ya depende de cada condición que vayas a trabajar con los engranes. Dice, la condición para que las ruedas engranen, es decir, que pueden acoplarse a transmitir el movimiento correctamente, es que tengan los mismos parámetros y dimensiones en el diente. Pues, por ejemplo, tú no vas a poner un engrane chico de una dimensión chica con un engrane de una dimensión pues, grande. ¿Por qué? Porque no van a encajar. Sí, tienen que ser el mismo dimensiones o la misma. Sería el mismo paso. O sea, no puedes poner un engrane con más dientes a un engrane que tiene menos dientes porque si no se va a trabar. O sea, no va a dar vueltas. Ajá. Dice, una rueda dentada, o sea, transmite el movimiento a la continua que se mueve en sentido opuesto al original. Son sistemas muy robustos que permiten transmitir grandes potencias entre ejes próximos, paralelos, perpendiculares, oblicuos. Según su diseño, con el contrario, son bastante ruidosos. Ahí vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de los engranes. Nosotros nos enfocamos más con los paralelos y los lineales. Porque los oblicuos son muchos más complicados bueno, no es tan complicado de trabajar con ellos, pero para sacar dimensiones. Bueno, Sí, son los helicoidales, ¿no? Bueno, sí. igual. Ajá. Sí, están más complicados, pero bueno. Bueno, como ahí le había dicho, los engranes son sistemas de transmisión del movimiento circular, constituidos por el acoplamiento de diente a diente, de dos ruedas dentadas, una motriz y otra conducida, a la mayor que se le llama corona o a la menor piñón. Aquí como vemos, así es la función del engrane. Por ejemplo, aquí podemos ver un engrane chico con un engrane grande, con un engrane. Bueno, ahí sí, se me traba la lengua. Engrande. Aquí como ven, este engrane está mucho más grande que el engrane chico. Pero si ven, aquí en ningún momento va a tener algún problema. ¿Por qué? Porque las dimensiones de los engranes son los mismos. No sé si me entiendan. Sí, es como dijo tu compañero ahorita, De los lo del paso. dientes. Sí. Sí, de los dientes. Bueno. Bueno, las ventajas de los engranes es que ocupan espacios muy reducidos. Por ejemplo, hay engranes muy grandes en la industria, pero si comparamos a un engrane grande, a un motor, es muy reducido el tamaño. También no tiene posibilidad de deslizamiento. O sea, por ejemplo, que no se va a mover donde lo pongas el engrane mientras que no estén defectuosos.
no tiene posibilidad de deslizamiento, o sea que ahí se va a quedar siempre. Tiene una gran capacidad de transmisión de potencia. Por ejemplo, los ocupamos mucho ya sea en las bicis, en los carros, en las bandas, también en los motores. Mientras más engranes pongas, más potencia te va a dar los engranes. Dice, poseen un elevado rendimiento y tienen un bajo de mantenimiento. En sí los engranes creo que no ocupan mantenimiento mucho, sino que hasta ya cuando truenan o se cae un diente es cuando los tienes que remover y poner otro nuevo. El único Sí. preventivo es de que tienen que estar siempre lubricados, ya sea sumergidos en aceite o con grasa, para alargar la vida. Exactamente, porque, por ejemplo, si hace fricción y no tiene una lubricación, se pueden calentar. Y si, por ejemplo, si estás trabajando con algún engrane, ya sea de plástico, se te puede quebrar y ya no va a ser el movimiento ni la potencia igual. Ya sería que cambiar otro engrane o así, como por ejemplo los que usamos de los de motor paso a paso, los del servomotor, perdón, que no sé si a muchos le pasó de que si le aplicabas mucha potencia, Sí, le ponían más peso al que no podía mover el motor. peso, se quebraba y ya no hacía la función que era. Ahora, las desventajas son las desventajas y aplicaciones. Una, que son costosos y son más difíciles de fabricar. ¿Por qué? Porque mucho de las empresas tienen que, por ejemplo, si no tienes refacciones, tienes que mandar a hacer ya sea con un fraserista y ahí Sí, ya lo tienes que los engranes por lo general una de dos, para cuando se llega a uno a fracturar o a romper, o lo mandas a hacer o lo buscas de línea. Generalmente cuando lo compras de línea es más barato, pero hay veces que son dientes y pasos muy específicos que de línea no hay, tienes que mandarlo a hacer un taller. Entonces cuando lo mandas a hacer el taller, el costo se duplica o se triplica. Depende también del material, si lo quieres de bronce, de acetal o de fierro normal. O sea, todo eso influye en la fabricación y el costo del engrane y así, bueno. Sí, además, eso sucede con equipos muy viejos, ¿no? Los equipos más, más nuevos ya tratan de utilizar engranes de línea, ¿no? Pero los viejos son los que más, ocupan ese tipo de cosas, ¿no? Que vayan a hacerle los recambios o repuestos o refacciones en un centro de maquinados o no sé, ¿verdad? Bueno, y también una desventaja es de que produce bastante ruido en el proceso de transmisión. Si checan aquí, los engranes tienen más ventajas que desventajas. Lo único malo de trabajar con los engranes es, como les habíamos dicho, que son más costosos y más difíciles de fabricar. Y por ejemplo, si ustedes están trabajando en una empresa de que se fracturó el engrane, la máquina ya no va a funcionar igual. Y puede ser que aparte de que sean costosos en la forma de que los mandes a fabricar, pierdes tiempo en lo que tú estás, no sé, que la fábrica pierde dinero porque tiene una máquina parada y eso es lo que hace un engrane. Ya también su uso no nomás en en las empresas industriales, también en la automoción, que son los autos, y también como objetos de electrodomésticos, juguetes, aparatos de todo tipo. De hecho, la mayoría de las cosas, menos
que jalan mecánicamente usan engranes. Y ya sigue mi compañera Ángela Rubí en esta parte. Nosotros como partes del engrane tenemos 4. La primera es el diente del engrane, que es el que se encarga de realizar la potencia para que los engranes puedan girar de manera que generen este movimiento. La circunferencia exterior, estamos hablando de la cresta, de la cabeza del engranaje. Tenemos la segunda, que es una circunferencia primitiva. Esta circunferencia se encuentra se encuentra por debajo de la circunferencia exterior. Y la última es la circunferencia interior o de fondo. Esta circunferencia, como aquí en el dibujo vemos, vienen 3 circunferencias trazadas, nada más que se empalman un poquito. No sé si puedes darle a la tercera diapositiva. No, sí, a esa. Aquí ya se ven las 3 circunferencias. En RE es la circunferencia exterior, que es de la que va sobre la cabeza del diente. RP es la circunferencia primitiva, es la que se encuentra en medio de la circunferencia exterior y la interior. La interior comúnmente, bueno, la interior es en donde está el fondo del diente. Ahí sigue mi compañero, no sé si, como es la nomenclatura de los engranes, esto también viene varias fórmulas para el problema que tenemos, vaya. Este lo puede dar mi compañero Martín. También viene la nomenclatura. De hecho, aquí tenemos la cabeza, que es lo de arriba, lo de arriba del engrane. Es que estos datos son más que nada para su maquinado. Son las partes del engranado en sí, del engranaje, y son más que nada para su maquinado. Ahí explica el ancho del diente, la profundidad y los radios, como he explicado Rubí en el paso anterior. Uh-huh. Bueno, aquí sigue mi compañero de Asael García. Bueno, a mí me tocaron los tipos de engranes. Estos tipos de engranes que estamos viendo en la pantalla, son básicamente los más comunes. Estos, pues bueno, yo trabajé en los tornos y en todo eso. Estos más que nada vienen adentro de los tornos, que es lo que se hace que se mueva el shock. Es en lo que yo he visto que se utilizan, y también en algunas generadoras. Y bueno, voy a leer lo que dice ahí. Se utilizan en transmisión de ejes paralelos, son uno de los mecanismos más utilizados, así como yo les comentaba. Se encuentran en cualquier tipo de máquinas, relojes, juguetes y máquinas. Como ya había comentado mi compañero Jesús anteriormente, pues los engranes prácticamente en todo lo que se mueve, pues hay un engrane de por medio. Si le puede dar a la otra, por favor. Bueno, aquí como ya había comentado mi compañero Jesús, hay los que son rectos y los que son helicoidales. Como ya habían dicho, nos basamos más en los que son rectos, ya que para sacar un engrane helicoidal, pues conlleva una mayor, ¿cómo les puedo decir? Bueno, es otro tipo de fórmula, y además es otro tipo para realizarlo, es otro tipo de preparación para la máquina, que normalmente se hacen en generadoras. Tienen que sacar fórmulas, tienen que sacar medidas, tanto en el diámetro como en la profundidad, anchos de dientes, para que todo embone. Y más que nada en estos es un poco más complicado, porque como los dientes tienen grados, si por decir
sacas mal un grado o sea, si tiene por decir 45 grados, por decirlo así, y el que la otra contraparte tiene, no sé, 43 o 42, el engrane no va a embonar y no va a hacer la función que tiene, o sea, se va a atorar. Entonces, eso más que nada es lo que es un engrane helicoidal. Este sistema de engrane proporciona una marcha más suave que la de los engranes rectos, ya que en el mismo instante hay varios pares de dientes en contacto, lo cual hace que se trate de un sistema más silencioso. Si Bueno, aquí creo que saltó un poquito mi compañero. Aquí vas a ver un engrane según por el tipo de la forma de los dientes. Por ejemplo, es aquí, como ustedes ven, aquí están los helicoidales que están más en pieza recto y como que se desvía un poquito, como que tiene, no sé, 20 grados de forma. Aquí como vemos en la imagen, también esos son mucho más difíciles y más costosos, como le había dicho, de obtenerse. ¿Por qué? Porque eso ya es un engranaje especial. Depende de cada trabajo que se vaya a hacer. Y acá también, que es los más típicos, que es el engrane recto, que es completamente recto. Que de hecho, como aquí dice, hace cualquier tipo de máquina, reloj, que es son los que se usan mundialmente más. Siguen los engranes cónicos. Sí, los engranes cónicos se mueven en ejes perpendiculares. Bueno, estos engranes, la verdad, yo nomás los he visto en los motores del trabajo, que son los cambiavías, que es cuando metemos la manivela, es lo que hace que se mueva el motor. Es prácticamente así como se ve, está el engrane vertical y la manivela entraría de forma horizontal. Y ya di cuenta que eso hace que la parte de abajo esté dando vueltas y vaya recorriendo la barra y se vaya moviendo la vía de un lado hacia el otro. Y bueno, ese tipo de engranes se usan más que nada para ese tipo de trabajos, o sea, donde el espacio no te da para poner un engrane helicoidal o recto, pues se usan ese tipo de engranajes. Okay. Ya sigue mi compañero Eduardo. Bueno, aquí vamos a hablar de los trenes de engranajes. Para empezar, se utilizan para realizar la transmisión. Perdón. Si para realizar la transmisión necesitamos más de un par de ruedas dentadas, entonces el mecanismo se denomina tren de engranaje. Tenemos un tren de engranaje simple cuando las ruedas dentadas están en un mismo plano, o lo que es lo mismo cuando cada eje existe una sola rueda. Hablamos de tren de engranaje compuesto cuando en algunos de los ejes existen más de una rueda dentada. En este mecanismo la transmisión se realiza entre más de dos ejes simultáneamente, para lo que es necesario que en cada eje intermedio vayan montadas dos ruedas dentadas, una de ellas engranada con la rueda motriz, que es la que proporciona el movimiento, y la otra conecta con el eje siguiente al que conduce. Aquí podemos ver también dos ejemplos. Primero, el tren de engranaje simple, que como lo mencionábamos, están en un mismo plano, prácticamente están una seguida de la otra. A diferencia del tren de engranaje compuesto, mencionábamos que estaban en dos planos diferentes, entonces ahí se ve el diferente acomodo de cada una. Diferentes según la acción que se requiera, bueno, más que nada el fin y en el tipo de herramienta que se vaya a utilizar. Si puedes avanzar, Jera. Ah, sí.
Y bueno, ok. Rueda loca. En un sistema de engranaje simple, la rueda de entrada y la rueda de salida giran en sentido contrario. Si necesitamos conseguir que la salida gire en el mismo sentido que de la entrada, debemos interponer entre las dos una tercera rueda denominada rueda loca. Esta rueda no modifica las características de la velocidad de salida, sino que invierte el sentido de giro. Lo que trata de decir es que va a ser un acople entre dos engranes, simplemente que en vez de que los dos giren en el mismo sentido, nos va a ayudar a que vayan en sentido contrario. Dependiendo del mecanismo también igual, según las necesidades, a veces se utiliza que vayan en el mismo sentido, a veces una en sentido contrario de la otra. Entonces, para lo que nos ayuda la rueda loca, en pocas palabras, modificar el sentido para que no vayan todos en uno mismo. Muy bien. Pues, ok. Clasificación de engrane. Espérate, Lolo. Sí, Ese sí, ya adelante. sigue Daniel. Rodríguez. Pensé que iba a ser los diapositivas que hice, pero bueno. Clasificación de engranaje. Ejes paralelos, que son los cilindros de dientes rectos, cilindros de dientes helicodales, doble helicodales, ejes perpendiculares, son los de helicodales cruzados, cónicos de dientes rectos, cónicos de dientes helicodales, cónicos hipoides y ruedas y tornillos. Funciones especiales se pueden citar planeatorios interiores de cremallera. Por la forma de transmisión de movimiento se puede citar transmisión simple, transmisión con engrane loco, transmisión compuesta, tren de engranaje, transmisión mediante cadena o polea dentada, mecanismo piñón, cadena, polea dentada. Siguiente. Dientes de un engranaje son los que realizan el esfuerzo del empuje y transmiten la potencia desde los ejes motrices de los ejes conducentes, que son pues, los dientes conocidos como todos los engranes, ¿no? que son los piquitos, son los que absorben la fuerza del giro. Módulo. El módulo de engranaje es la característica de magnitud que se define como la relación entre la medida del diámetro primitivo expresado en milímetros y el número de dientes. En los países anglosógenos se emplean otras características llamadas diámetro pitch, que es inversamente proporcional al módulo. El valor del módulo se fija mediante cálculo de resistencia de materiales en virtud de la potencia y transmisión y en función de la relación de la transmisión que se establezca. El tamaño de los dientes está normalizado. El módulo está indicado por números, dos engranajes que engranes tienen que tener el mismo módulo. Circunferencia primitiva. Es la circunferencia a lo largo de la cual engranan los dientes. Con la relación a la circunferencia primitiva se determinan todas las características que definen los diferentes elementos de los dientes de los engranajes. Paso circular. Es la longitud de la circunferencia primitiva correspondiente a un diente y un vano consecutivo. Espesor del diente. Es el grosor del diente en la zona de contacto, o sea, del diámetro primitivo. Número de diente es el número de diente que tiene el engranaje, se simboliza con la letra Z. Es fundamental para calcular la relación de la transmisión. El número de diente es un engranaje no debe estar por debajo de los 18 dientes cuando el ángulo de precisión sea de 20 grados.
ni por debajo de los 12 dientes cuando el ángulo de precisión sea de 25 grados. Siguiente. Proceso de fabricación de engranaje. Aquí está una lista del proceso de fabricación de engranaje, que la primera es identificar la materia prima a utilizar, ya que debido a que los engranajes se hacen de diferentes materias primas dependiendo para su funcionamiento. Calcular los efectos de la máquina generadora, máquina en torno vertical, la pieza a fabricar, seleccionar cortador y paso de dientes, iniciar el proceso de dentado. Ya terminado el dentado se procede a hacer ajustes, rectificados y temples según se requiera. Siguiente. Ya, hasta aquí van entendiendo lo que significa lo que es un diente de engranaje, un módulo, la circunferencia preventiva, pues circular, el espesor del diente y número de dientes. Sí nos estamos explicando o no. Nomás podías regresar a la otra diapositiva para tomarle foto, por favor. Sí, compañero, ahí más o menos se está Sí, entendiendo. Ahorita continúas, nada más continúen, voy a tener que tomar una llamada, no me tardo 5 minutos, pero ustedes continúen. Ok, por favor. Sí. ¿Ya le tomaron esa foto? Ya, gracias. Bueno. Bueno, aquí tenemos unas preguntas de grupal. No sé, le iba a hablar al profe que si el que respondiera correctamente, que le diera un punto, va. Pero ya se fue, así que no sé si quieran participar, se las hago o no se las hago, porque como quiera va a estar el problema que nos encargó el profe que hiciéramos. Pues hazla, Chuy, como quiera, pues si quieren contestar y si no, pues ni modo. Sí, Chuy. Entonces nosotros no pierde. Bueno, Sí, entonces estamos para de el acuerdo. movimiento entre ejes paralelos, ¿qué utilizamos? Un tren de engranajes rectos o engranajes helicoidales. ¿Puedo contestar? A ver, hazlo, dale. Drenajes rectos. Sí, de hecho sí. Está bien. Un engranaje recto. Ahora, ¿qué es la corona? El engranaje grande de una transmisión, el engranaje conducido en una transmisión o el engranaje exterior de un planetario. ¿Puedo contestar esa o dejo a otro compañero que conteste? O si No, quieres dale, contestar. dale. Engranaje grande de una transmisión. Correcto. Correctamente, correcto. Ahora, ¿cuál es el tipo de engranaje regularmente se utiliza para transmitir poca potencia y velocidad en la entrada de un sistema, así como su salida? Dice transmitir la misma potencia, no poca potencia. Ah, perdón. Es engranaje cónico, ¿no? Sí, engranaje cónico. Correcto. Ok, aquí va
Lo va a explicar Martín, lo que sigue. Aquí ya son lo que son las fórmulas, y la pregunta que nos encargó el profe que hiciéramos, o sea, la fórmula, el problema. Buenos compañeros, ahí tenemos dos imágenes de dos sistemas de engranajes. En la imagen número 1, donde están los engranajes en contacto, vamos a determinar ahí que le está entrando un torque número 1 al engranaje A y el torque de salida es el T2. Como podemos ver ahí también describe los radios de cada engranaje y casi siempre trae una relación de mitad de diámetro de uno contra otro y mitad de dientes o el doble de dientes según la posición. Entonces ahí en el engrane rojo se ve que tiene el doble de diámetro que el engrane azul. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que el par de entrada en el engranaje A va a ser un engranaje de mayor par o torque y en su salida, como trae un engranaje menor, va a ser un aumento de velocidad. Algo que no alcanzamos a explicar ahorita es que hay dos tipos de entradas al sistema. Dependiendo del engranaje, puede ser un engranaje de tipo reductor. O sea, si metes mayor velocidad, puedes perder velocidad pero ganar par de torque, o al revés, si metes mayor velocidad, puedes perder velocidad pero ganar par. Entonces, cuando se gana velocidad, es un multiplicador de velocidad, y cuando se reduce la velocidad pero se gana torque, se le llama motorreductor o reductor. Ahí en el diagrama nos muestra que el engranaje A es el encargado de mover el engranaje B, el azul, y esto lo va a hacer mediante una fuerza rotacional. Dale la siguiente, Chuy. Chuy. Te brincaste, man. Ahí. Vamos a explicar unas fórmulas que nos ayudan a determinar según sea el par o velocidad, torque o potencia. En esta fórmula nos dice que para determinar el par de torque de un engranaje es igual a la fuerza sobre el radio del engranaje. Entonces tenemos sumatoria de par y la despejamos y tenemos torque 1 es igual a fuerza 1 por el radio del engranaje A, y torque 2 es igual a fuerza 2 por el radio del engranaje B. En la siguiente ecuación de la derecha despejamos F. Si tomamos el torque 1, despejamos F. Entonces, al despejar F, RA está multiplicando, pues sería dividiendo el torque 1 y nos quedaría la F sola. Pero la F sola del engranaje 1, pues no viene siendo más que la fuerza y el radio del engrane B, porque es con la fuerza es la misma con la que va a estar moviendo el otro engranaje. Entonces, por lo tanto, nos quedaría T1, torque 1 entre torque 2 es igual a radio del engranaje A sobre radio de engranaje B. En esta última fórmula, lo que podemos determinar es de que si dividimos el radio del engranaje A entre el radio del engranaje B y nos sale mayor a 1, eso quiere decir que es una transmisión que se va a ganar velocidad. Se va a ganar velocidad y se va a perder torque. Y eso es lo que podemos determinar con esa fórmula. La siguiente, Chuy.
Oye, disculpa, ¿puedes repetir otra vez eso? Sí. Dale para atrás, Chuy. Para atrás. ¿En qué parte, compañero? ¿O lo repito todo? Lo que dijiste que si salía, creo que negativo o positivo. Ah, no, es 1. En la fórmula que está completamente a la derecha, que es torque 1 sobre torque 2 igual a radio A sobre radio B. Si, bueno, para empezar ahí también podríamos despejar el torque 2 y pasarlo multiplicando sobre el radio A entre el radio B, y ahí podríamos obtener el par de torque del engranaje 1. Pero bueno, esa es otra fórmula. Lo que tú me preguntabas es de que si sustituimos ahí torque 1 y torque 2 y RA entre RB, si el resultado de torque 1, ¿cómo decirlo? Cuando divides el radio del engranaje A entre el radio del engranaje B, si el resultado es mayor a 1, eso es una referencia a decir que estás en su salida del engranaje, estás perdiendo torque, pero estás ganando velocidad. Si te sale menor de 1, entonces quiere decir que estás perdiendo velocidad y estás ganando torque. Otra cosa, no, los que parecen pi no son pi, es T de torque. Ah, sí, se olvidó aclarar eso, es torque. Porque para que no se confundan, no es pi, es la T. Y lo de la figura B arriba es una X prima, lo que está saliendo de la figura B. Sí, mire, no sé si, ¿cómo te diré? No sé cómo el de robótica, el que nos explicó, que cuando tienes dos figuras en X, tienes que ser X y X prima para que no se confunda. No sé si me entiendes, porque ahí están en una base X, que la primera en la figura A es una X y en la figura B es una X prima. También lo mismo con el torque 2. Bueno, es la misma imagen, pero por eso mismo es X y X prima para que no se confunda. Porque Es ya más que nada un punto de referencia para que no sepas que está sobre la misma línea, o sea, que están desfasados uno del otro, en paralelo. Y otra para que cuando ya vayas fomentando la fórmula, que te la pida, no te confundas cuál X es. Ok, gracias. Te pasaste uno, ahí mira. Esa es otra fórmula de los sistemas de engranajes, es para determinar potencia. La fórmula que tenemos arriba de P es igual a F sobre por velocidad, perdón. Ese es para potencia, pero sobre movimientos lineales. Pero aquí es potencia angular. Entonces la fórmula es igual potencia, igual en lugar de fuerza, lo vamos a sustituir por torque, y la velocidad no es lineal, es velocidad angular. Entonces, ahí realizamos el despeje. La potencia va a ser la misma, la de entrada, que la de salida. Lo que va a cambiar es el torque. No es lo mismo torque que potencia. Entonces, lo que los engranes se encargan de modificar es el torque. Entonces, tenemos ahí potencia del engrane A, va a ser igual al torque de A sobre la velocidad angular de A. Y ahí trae como que un corchete sobre la potencia B, especificando que prácticamente es la misma potencia. Entonces, abajo podemos
decir que el torque de A sobre la velocidad angular de A es la misma que el torque de B sobre la velocidad B. Entonces, podemos decir que una es inversamente proporcional sobre la otra. Entonces, torque de A sobre torque B es igual a la velocidad de B sobre la velocidad de A. W es velocidad. Sí, pero es velocidad angular sobre rotacional. O sea, no es la misma que la velocidad lineal. En velocidad rotacional, se maneja la W, que lo puedes manejar por revoluciones por minuto o radianes por segundo. Y por ejemplo, siempre nos van a dar W ya así, nada más W es igual, o tenemos o hay una fórmula para sacar Es lo W que iba a dependiendo preguntar. del ángulo. Pues es que dependiendo de los datos que te dé el problema, o sea, si te da torque y potencia, pues ya nada más tienes que hacer ahí el despeje de la fórmula. Pero la velocidad siempre te la va a dar así en angular, por lo mismo de que es rotacional. O sea, te lo puede dar en revoluciones por minuto, o sea, no te lo puede dar no sé, metros por segundo o así. Siempre va a ser revoluciones por minuto o radianes por segundo. No sé si me expliqué. Sí, compañero, gracias. Bueno, para la potencia, tenemos aquí unas fórmulas para determinar la potencia y el torque. Bueno, no es para determinarlas, sino para convertirlas a las unidades de medición que nosotros deseamos. Por ejemplo, en el de potencia, no se alcanza a ver muy bien porque está chiquito, pero donde dice torque, bueno, la medición de la potencia son caballos de fuerza, dice horsepower. Entonces dice igual a torque, y no se alcanza a ver muy bien, pero ahí dice libras por pulgada por velocidad en revoluciones por minuto sobre 63.025. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos caballos de potencia y queremos sacar ay, se me fue. Bueno, ahorita más adelante se lo explico con el problema. Ahí viene un ejemplo. Más que nada, estas fórmulas son para determinar, dale un poquito para atrás, para determinar en qué unidades de medición queremos manejarlos. Como les comentaba, en potencia, la de mero arriba no se alcanza a ver muy bien, pero dice libras por pulgada. La segunda son libras pies y la tercera son newton metro. Y es igual sobre la fórmula que está al lado del torque. Más bien es para determinar el torque, en qué unidades queremos manejarlos. Y ahí igual, según el torque que en las unidades de medición que nos esté dando, es la operación que vamos a determinar. Dale en el siguiente, Chuy. Eso sería para más que nada determinar la potencia o torque en función de las unidades en que nosotros trabajaremos. En el problema que va a poner mi compañero Martín, vamos a trabajar con libra por pulgada. Ahí ¿sigo yo? Sí, trata ahí de darlo más rápido, ¿no? Ya realmente ya se acaba la clase, pero igual termina, por favor. Ok. Bueno, ahí tenemos el problema que vamos a resolver. Dice, es un ejemplo de torsión. Un motor puede entregar 3 caballos de fuerza cuando gira a 180 revoluciones por minuto. Si el esfuerzo cortante permisible del eje sólido es de 14 kilogramos por pulgada cuadrada, determina el mínimo diámetro requerido en el eje para transmitir la potencia del motor. Dale en la siguiente, Chuy. ¿Qué pasaste? Ahí tenemos la fórmula, que es potencia igual a torque sobre velocidad angular.
Entonces, lo primero que hay que determinar es el torque. Despejamos torque y la forma nos quedaría torque es igual a potencia sobre velocidad angular. Entonces, ahí lo que les mencionaba es de que en qué unidades de medición quieres manejarlo. Ahí, como vemos en el resultado, dice libras por pulgada. Entonces, para llegar a esa unidad de medición, tenemos que multiplicar los 3 caballos de fuerza por los 63.025, que esa es la unidad de medición de libras pulgada. Lo dividimos entre la velocidad angular y nos da, ahí el resultado está mal, es 1050 libras por pulgada. Es 1050. Y ahora para determinar el diámetro de la flecha, tenemos otra fórmula que ahí es el esfuerzo de corte máximo, que es igual a el torque por el diámetro del eje, del diámetro exterior, perdón, sobre J. J es una fórmula, no sé si sea por tablas o cómo se maneje, pero la sustitución de J es pi sobre 32 por el diámetro a la 4. Entonces, J es el momento de inercia. ok. Pues 16 pi sobre pi por diámetro al cubo. Bueno, entonces Profe, disculpe, ¿me puedo retirar? Es que tengo que ir a trabajar. Sí, está bien, adelante. Ya no se acabó como quiera. Lo que nos interesa saber es el diámetro. El torque, la fórmula de arriba nos maneja el esfuerzo de corte. No, perdón, el torque. Ok, es que en el ejemplo nos ponía como limitante que no sobrepasara los 14 kilogramos. Ahí abajo lo ponemos como una restricción, 14 por 10, pero tenemos que elevarlo a 3 para convertirlo en libras por pulgada. Entonces, despejaríamos de 3, que es el diámetro que queremos saber, y meteríamos ahí el limitante de corte de esfuerzo. Pero para despejar el cubo del diámetro, tenemos que sacarle raíz cúbica. Y el resultado sería 70.72 pulgadas. Ese ya lo dejaremos para después, profe, porque ya es hora. Pero ya creo que esa es la última. Ese es el ejemplo de tarea. Sí. Y ya, sería todo. Bueno, el ejemplo de tarea compartir a sus compañeros, intenten hacerlo y si no lo pueden hacer, lo van a explicar a la próxima clase ustedes. Ok. A la próxima clase a ver si nos da tiempo. La siguiente clase, pues, expliquen los rodamientos y los de transmisión, los equipos que faltan. Traten de ser más rápidos y más concisos, y pues traten de ahí de prever problemas con el internet. Estuvo bien la teoría de la explicación, nada más ahí siento que gastaron mucho tiempo en la teoría y cuando pudo haber sido un poquito más rápido, pero de igual forma estuvo bien. El problema, pues también ahí a lo mejor le habían metido, les faltaban unidades, no se entiende muy bien, la verdad, porque no, si sus compañeros quieren ver la presentación, van a batallar en identificar las unidades, entonces corrijan eso, pongan las unidades ahí en el problema de ejemplo para que luego les pasen la presentación a sus compañeros y ya le puedan entender mejor. Ok, profe. ¿La presentación se la mandamos a usted o...? Corrígela primero y luego la pones en el grupo. Ok. ¿Y los nombres se los pasa usted o ya? Los nombres vienen en la presentación, ¿no? Ah, bueno, sí. Ya está. Sí. Entonces la siguiente semana prepárese los de rodamientos y los de transmisiones. Ya vieron los puntos a mejorar, entonces ahí espero que sea mejor. Y pues ahí los veo la próxima semana, el lunes. Cuídense.
Sí, profe. Martín, espérate, dale poquito para atrás para tomar una foto rápido. Sí puede, ¿no? ¿Dónde valió? Está, profe, que está. Se fue Chuy. Bueno, ni modo. No, espérate que la suba, ya corregido lo de las unidades. Ah, ok, maestro. Bueno, ya quedó. Sobres.